Hola, bienvenidos a todos. Bueno, estamos en un directo especial para hablar de la obra del señor Escotado, cosa que yo desconozco por completo, porque yo a Escotado la verdad es que nunca le he dedicado mucho tiempo, pero como siempre cuando yo no sé algo, pues traigo a alguien que sepa. Y mientras se va conectando la gente, bueno, pues vamos a esperar un poco, vamos a poner un tweet diciendo ya estamos en directo, tal y cual, como hacemos siempre, mientras se va conectando la gente. Ya estamos en directo. Y pongo el link, twitch.tv/BenjaF, para que vaya viniendo la gente. Voy a poner para hablar, vamos a mencionar a Escotado, a ver si lo ve. Bueno, Escotado no, al hijo. El hijo. A ver, el hijo, porque es quien lleva las redes. Sobre Escotado. A ver si lo ve el hijo. Pues sí que lo conoces, Benja. ¿A quién? Hombre, algo lo conozco, hombre, pero tampoco... ¿Sabes que el hijo le lleva a las redes? Sí, eso sí lo sé. Ya estamos en directo para hablar sobre todo. Algo sé, hombre, tampoco soy un pleno ignorante sobre Escotado. Lo que pasa que no me he leído esto del comercio, ¿cómo se llama? Los enemigos del comercio y todo esto. Bueno, mientras se va conectando la gente ya, bien. Ok, 5 minutos. Vale, bien. A ver qué... Está todo bien. Estamos bien todos, todo correcto, todo preparado. Sí. Perfecto. Bueno, pues como de costumbre, yo creo que no tengo que hacerle ninguna presentación porque ha estado aquí muchas veces y además es amigo mío, gran amigo mío. ¡Hombre! ¿Quién está por aquí? El señor Miguel Puga. Un abrazo, querido amigo. Como de costumbre está aquí mi querido amigo David Marcos. Bueno, no faltes al respeto, Miguel. No faltes al respeto. El de la gafa eres tú, ¿eh? No, el de las gafas eres tú, de abajo. Eres tú. Bueno, pues como de costumbre está aquí mi querido amigo David, que como sabéis es estudiante de filosofía y bueno, la verdad es que yo siempre lo traigo porque es una persona que aporta mucho a este canal y desde luego después yo quiero hablar un poco de eso. Para quien lo quiera seguir, voy a buscarlo. Él tiene un canal de YouTube. ¿Cómo se llama tu canal? David, o sea, se llama como tú, ¿no? Sí, David Marcos Luján. Bueno, lo voy a poner por aquí. David Marcos Luján. Tenemos un trombón de fondo. Sí, Es culpa de David, que están en obras en su casa, ya sabéis que bueno. Pues no estaba suscrito. Me suscribo, bueno. No estaba suscrito. Bueno, os dejo por aquí el link para los que no conozcan el canal de David, porque bueno, lo voy a poner también aquí como de costumbre para los que lo queráis seguir. El nombre del canal. Está el link en el chat, que lo he puesto, pero bueno, lo voy a poner aquí. Lo digo porque David es un tío, joder, que en un futuro tendréis todos noticias de él. Eso os lo aseguro. Ahí lo dejo. ¿Vale? Porque es una persona brillante para su edad. Tiene artículos académicos, es un gran pensador y es amigo mío. Con lo cual, pues ya tiene todas las cosas buenas que se puede tener. Bueno, David, tenéis ahí el nombre de su canal y voy a saludar por aquí a... Sí, ves, se dice ya por aquí, son muy buenos sus vídeos, me los he visto todos. Sí, o sea, al que le interese la filosofía, desde luego, pues es un buen sitio donde aprender. Bueno, nos dice, hola, It's Praetor, que creo que es el pequeño Anca, Juan de Esteban, creo que es. Así que, hola, querido amigo. Luz, nuestra habitual por aquí, está por aquí, gracias. Y con nosotros he querido traer a un invitado
bueno, que él se ofreció para hablarnos de Escotado. Hola, DFML312. Él se ofreció para hablar de Escotado porque surgió el tema en un... Hola, padre. Muchas gracias por estar por aquí y por pasarte a saludar. El padre, bueno, ya sabéis que es fantástico también y que también podemos aprender mucho de él. Aquí está Cupoa 10. Yo no soy de tus conocidos, pero me quedo a escucharos. Bueno, da igual, a partir de ahora ya eres amigo mío, por estar aquí. Ya eres uno más. Digo, el señor Javier, que ahora ya puedes monetizar. Sí. Bueno, muy poco, evidentemente, Luz. O sea, lo que se vaya a monetizar aquí va a ser céntimos, pero literalmente, céntimos. O sea, no penséis que nada. Ya, no penséis que nada porque, bueno, son céntimos y si algún día se consigue ganar algo de dinero como Dios manda, que no va a ser así, porque yo ya digo que yo no, esto no lo tengo ni como profesión ni lo pienso tener como profesión, sino como un medio para hablar de lo que me gusta, como un medio para difundir las ideas de la libertad, como se suele decir, y como un sitio para hablar de estas cosas que estoy presentando. Sí, ya sé quién eres. San Carse, ya sé quién eres. Está Sergio, de Filosofía Política, que es miembro de honor de este canal, ya, o sea, es amigo de este canal. Este canal yo creo que ya es medio suyo, le pertenece la mitad a él. O sea que Sergio, gracias por estar aquí. Juan, que está bien un historiador, que lo que vamos a hablar hoy te va a interesar. Y Escuela de Serpientes, que hoy he hecho una entrevista para ellos, hemos estado hablando 2 horas, literalmente, íbamos a hablar sobre independencia y acabamos hablando de todo menos la independencia. Bueno, independencia también hablamos un poco, pero bueno, me lo he pasado muy bien con ellos. Y volveré si me invitan, claro. Bueno, ya, vamos a ir al meollo. Javi, que es historiador y arqueólogo, me vino y me hablan el tema surgió en un directo, que hablamos sobre Escotado y estábamos hablando sobre la teoría de la historia y todo eso, y que no tenemos ninguna teoría sobre la historia en estos sitios. Y Javi se me puso en contacto conmigo, que él se ve que sabe bastante más de Escotado que yo, y me dijo, oye, mira, pues si te apetece algún día, puedo ir y explicar un poco el pensamiento de Escotado, y bueno, no solo para mí, que a mí personalmente me viene muy bien, pero para los que estén interesados en saber más sobre él. Y entonces yo le he dicho, pues fantástico, oye, pues si sabes explicarlo y te animas, pues perfecto, la gente seguro que lo va a agradecer y por mí fantástico, porque a mí también es un tema que me interesa, sobre todo el tema de la historia, el punto de vista que tengas Escotado sobre la historia, pues la verdad es que es algo interesante. Igual, ya digo, yo aquí invito a cualquiera que vea que pueda aportar algo, hasta el punto de que he invitado a gente que piensa extremadamente diferente a mí, como puede ser el señor Armesilla. Bueno, pues oye, si puede aportar algo, si puede darnos conocimiento, si puede aportarnos algo, pues está invitado. Y más si es más o menos, no sé, bueno, más cerca o menos cerca de lo que yo pienso, como puede ser Javi o David, pues evidentemente más que invitados están. Voy a dejarle a Javi unos minutos para que se presente, para que diga quién es, de dónde viene, de qué ven siendo, como decimos nosotros aquí. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a Benja por haber aceptado mi sugerencia de comentar estos temas, y también pues a David, que se ha prestado para hacer de árbitro filosófico o de comentarista filosófico sobre las cosas que podamos decir aquí. Como ya ha dicho Benja, yo me licencié en Historia y Arqueología. Uy. Pero bueno, por distintos azares, pues... Se cortó un momento, se cortó un momento. Vale, sí, decía que yo tampoco es que sea un experto en Escotado, pero la verdad es que he pasado bastante tiempo estudiándolo, sobre todo ahora con el confinamiento. Su obra es muy voluminosa y sé que pues, no todo el mundo tiene el tiempo o las energías de terminarse los 3 volúmenes completos de los enemigos del comercio, más luego pues, todos los otros libros que tiene, que también tienen muchísimo que comentar. A mí
me interesaba mucho plantear estas cuestiones a los estudiantes de ciencias sociales y, bueno, pienso que es un lujo tener a un economista, un filósofo y un historiador. Es un equipo que creo que ya les gustaría mucho poder reunir. Bueno, teníamos un pequeño guión acordado, Benja, David y yo, pero con vuestro permiso voy a hacer un cambio mínimo Nada. para hacer la presentación. Ujú. Y quería hablaros un poco de la entrevista que le hicisteis a Armesilla. Sí, perfecto. Y luego ya seguimos con el orden previsto, si os parece. Sí, sí, perfecto. ¿Y por qué quería hablar de esto? A ver, yo no he tenido tiempo de ver la entrevista completa, pero en la sesión del día siguiente, Benja comentó que, bueno, pues que Armesilla es bastante genial, a pesar de ser de tendencia marxista, y que resulta difícil debatir con él por la cantidad de datos y noticias históricas que aporta a la discusión, ¿no? Pues bueno, me temo que me temo que eso es un problema incluso para los historiadores, especialmente para los historiadores de tendencia libertaria. La historia marxista, lo que se conoce como materialismo dialéctico o Hizmat, por sus siglas en alemán, es desafortunadamente la historia académica oficial. Es una historia que se enseña desde la secundaria hasta el posgrado universitario. Perdona que te interrumpa un momento, un segundín nada más, Sí. para puntualizar que esto es tan real como que yo conozco a una amiga mía de toda la vida que viene de una familia católica, votante de Feijóo, del PP, ¿no? Pues, de derechas de toda la vida, muy conservadora, y fue llegar a la universidad, meterse a historia, y ahora mismo, señor mío, o sea, es una exageración, como una persona que ha sido educada en un contexto conservador, conservador liberal, porque no solo conservador, en el que el padre se ha pasado toda la vida trabajando porque es un señor muy trabajador, que tienen una vida muy buena, pero muy buena porque se la han ganado, no porque, como dicen algunos, no, que la han heredado y ya está. No, o sea, son gente muy trabajadora que han tenido una cultura del esfuerzo, que han tenido una educación muy conservadora y muy de pueblo, digamos, muy tal, y la pobre chica, pues ha llegado a esos lares. ¿Qué hacemos? A ver, y no solamente es la historia académica oficial, es que también es la historia que luego se filtra a los aficionados. Es el relato sobre el que luego se apoyan los colectivismos. Y forma también una especie como de sustrato épico, para plantearlo en términos que a lo mejor David nos pueda, pues, enriquecer un poco. Es la historia de los muchos contra los pocos, de los últimos contra los primeros, de los explotadores contra los explotados. Pero claro, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede estar tan difundida esta historia si la teoría del valor de Marx está equivocada? ¿Y su teoría de las clases? ¿Y su teoría de la explotación? ¿Cómo puede ser? Pues en parte la obra de Escotado lo que hace es aclarar este tema, lo que hace es aclarar este asunto. Y es algo que creo que los estudiantes de ciencias sociales deberíamos tener en cuenta, por muchas razones, pero fundamentalmente por una, para que no os engañen, ni Armesilla ni nadie, porque es una historia que tiene que cambiar. Es una historia falseada, en pocas palabras. Es una historia que está dibujada de forma muy inteligente, pero bueno, falseada. Y ahora, no sé, entraremos un poco al trapo sobre esto. Yo estudié 7 años historia y la mayoría de las cosas que comenta Escotado en Los enemigos del comercio no las había oído nunca. No las había oído nunca. Y probablemente tanto yo como tu conocida, que está en historia, puede hablarnos de muchísimos profesores universitarios que tampoco han vivido esta historia desde el punto de vista
en el que lo comenta Escotado. Yo obviamente no estoy de acuerdo con todo lo que dice y ahora pues entramos un poco en eso, pero pienso que su trabajo es una inyección de vitaminas. Es una inyección de vitaminas para el historiador, para la historia, para la sociología, para la economía y para la causa anarquista. O anarcolibertaria, como dirían en el país. David, ¿qué opinas tú de todo esto? O sea, tú de Escotado tampoco eres mucho, ¿no? Es una buena... depende. Depende en qué cosa de Escotado. En todo no, pero en algunas cosas sí tienes razón. Aunque, no sé, yo, por ejemplo, la visión que tiene Marx, o sea, la visión que tiene Escotado de Marx, yo no sabría decir si... Yo no creo que sea así tan mala personalmente. Aunque puede ser, él sabe mucho más que yo y es de los que más sabe de Marx, pero no sé. No termino de verlo así. Digamos que yo tengo una visión de Marx más tipo Dalmacio Negro que Escotado. Y bueno, respecto a lo que a lo que has dicho, yo también he dado la asignatura de historia contemporánea en el grado de filosofía y una de las dos cosas principales que da son la revolución de 1917 y tal, la revolución de octubre y la revolución francesa. Lo de la revolución francesa es de loco, o sea, cómo lo tienen ese tema mancillado y yo ahora, mirando en retrospectiva, nunca te van a enseñar el lado reaccionario de la revolución francesa, nunca te van a enseñar lo del centralismo frente a la diversidad que había antes. Luego, todo el concepto de ciudadano y todas estas cosas nuevas que meten, luego no te enseña el tema de la religión civil, no te enseña lo de los ilustrados bien, no te enseña lo que decía Rousseau, todas estas cosas, o sea, ciertas cosas hay, pero no está todo. Digamos que yo la veo parcial, la experiencia que yo he tenido respecto a eso, a la Revolución Francesa. Y luego, por ejemplo, lo de la concepción de la historia marxista, yo creo que intenta parecer épica, porque viene de Hegel y claro, en Hegel sí es más épica, por así decir, porque es el paso de la conciencia de la esclavitud a la libertad. Entonces, Marx, claro, ¿cómo va a ser libertad llegar al comunismo, según Marx? Porque entonces pasamos de épica a una tragedia. O sea, la historia en clave marxista no sería una épica de llegar a la libertad, sino una tragedia, que llegamos a lo contrario de la libertad, el comunismo, porque si no hay propiedad no puede haber libertad, ¿no? Y estas cosas. Y claro, ya el concepto de clase, pues si quieres ahondamos un poco en ello, pero claro, una de las críticas que yo ya vi de Escotado, que a mí me parecen correctas, es que Marx tiene una visión de la clase como si fuera una casta, más que una clase social. Y ahí tiene por lo menos un buen punto Escotado a favor, vaya. Y ahora seguimos hablando, si queréis. Moitas grazas, moito obrigado a Alison Osabio por estar aquí. Eu non sei falar moi ben portugués, de feito estou falando galego, non é portugués, mais agardo comprendas o que eu digo. Agardo tamén que isto sirva para que aprendas algo castelán. Está moi bien que nos vean portugués, ¿no? Ou o brasileño, onde sexa. Bueno, como siguiendo el guión, ¿no? Que teníamos, pues para seguir un orden. Ah, bueno, ¿quieres hacer alguna aclaración antes de lo que te iba a preguntar? Pues creo que íbamos a decir lo mismo, era simplemente por organizar un poco el debate. Habíamos quedado, como somos los tres de tres disciplinas distintas, había pensado en repartir un poco el tema, ¿no? Hablar un poco de historia, pros y contras que se le puede encontrar a la obra de Escotado, desde mi perspectiva, que en fin, que es fundamentalmente libertaria, claro, rothbardiana, y luego de filosofía, para que David pueda pues, hacer un buen contrapunto a las ideas filosóficas de Escotado, y luego en economía, que bueno, pues es el área de Benja, ahí donde puede darle más sustancia. Si os parece bien, claro. Entonces hacemos eso. Sí, pero bueno, como para seguir el guión decía, antes de nada, yo creo que lo primordial es saber quién es Antonio Escotado, de dónde viene y todo eso, ¿no? Porque me dijiste que había sido marxista, entonces, hombre, tendrá que conocer el marxismo un señor que ha sido marxista, ¿no? O igual no conoció mal, pero por lo menos conocerlo conoció, ¿no?
Era marxista y muy marxista. Escotado formó parte de la escisión maoísta de uno de los creo que del Partido Comunista Español en tiempos de Franco, y estuvo a punto de alistarse para luchar con el Vietcong. O sea, junto al Vietcong. Hoy. Exactamente, pero yo sospecho que fue durante los años. Sí. Parece que se ha habido un momento, igual es cosa mía, no sé. Sigue. No, es posible que haya microcortes de vez en cuando, pero si es cosa mía, son muy breves y lo normal es que se restaure la conexión enseguida. Sí. Lo que estaba diciendo es que, bueno, no sé exactamente cuándo ocurrió esto, se puede comprobar, pero durante los años 70 hay un auge del terrorismo de izquierdas a nivel internacional. Es la época del IRA, de la división Baden-Meinhof, de las Brigadas Rojas Italianas, de ETA y también del Frente de la Organización por la Liberación Palestina, que entrenaba vía embajadas de los países árabes, Argelia y estos sitios, entrenaba pues voluntarios para enviarlos a distintos lugares del mundo donde se estaban matando tiros. Y Escotado ha comentado varias veces que por poco se alista en una movida de estas. O sea que para que veáis hasta qué punto llegó a ser un marxista convencido. Como una especie de Cao de Venós, que fue capaz de irse a Corea del Norte hasta conseguir ser el embajador de Occidente del país. O sea, es gente que realmente está comprometida con la causa, ¿no? Sí, ya lo creo, vamos. Entonces, por eso también es interesante la verdad. Porque es un hombre que muy profundamente en el marxismo, y a la hora de desmontarlo o a la hora de revisar un poco la ideología, pues habla con muchísimo conocimiento, con un conocimiento muy profundo. A pesar de que es verdad que lo que ha dicho David es cierto. Yo creo que sus libros es verdad que inciden de forma muy negativa en la vida personal de pensadores comunistas como Marx, como Engels, que le mete muchísima caña. Blanqui, pero bueno, Blanqui es que era un personaje que es que también se presta bastante a que lo parodien un poco. Pero bueno, no me gustaría juzgarlo en esos términos. Pienso que es más interesante examinar los argumentos que expone el propio Escotado y luego pues, comprobar pues, hasta qué punto son coherentes, son consistentes, todo eso. Y no sé, por apuntar alguna cosa más sobre el autor, es un hombre extraordinariamente bien formado, es políglota, habla, que yo sepa, inglés, francés, alemán, algo de ruso, italiano, trabajó de traductor para la ONU, ha traducido muchos libros, ha estudiado con intelectuales de primera fila como Ernst Junger y muchos académicos también de formación marxista. Estuvo 2 veces en la cárcel, me parece, por un asunto de drogas. Claro, sí, porque eso es una de las cosas. Es una de las cosas. Sí, es una cosa por la que es conocido, por sus acercamientos a las drogas. Exactamente. De hecho, después de los años de comercio, su otra gran obra es Historia General de las Drogas. Y bueno, la verdad es que es también bastante sorprendente. Luego, si queréis, podemos hablar un poco de forma más accidental sobre esta obra, pero es impresionante. Sobre todo si tenemos en cuenta que para escribir esta obra, Don Antonio lo ha probado todo. Claro. Don Antonio lo ha aprobado todo. De hecho, en uno de los vídeos, de los muchos vídeos que tenéis en internet, podéis comprobar cómo admite llevar 35 años consumiendo heroína. Claro. Que eso es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. La heroína es la peor droga que hay. ¿No es increíble? O sea, 35 años consumiendo heroína y... Quiero decir, para los que no estamos en el ajo, pues es bastante llamativo, pero cuando lees la historia general de las drogas y te pones un poco en la piel, bueno, sí, te pones un poco en la piel del investigador, pues la verdad es que es
es muy sorprendente, es una historia muy sorprendente y las anécdotas de droga, como dicen en el chat, son tremendas, las de los viajes, las de los efectos, para qué sirve cada cosa, y la historia también, la historia de las drogas. Y no sé, aparte de eso, bueno, yo creo que está bastante presentado. De todas formas, tenéis varios documentales biográficos en YouTube que se pueden ver, son bastante amenos y ahí pues se explaya más en todos los detalles de la vida de don Antonio. Bien, pues si quieres decir algo, David, si no pasamos al siguiente punto. Sí, ya que has dicho lo de la historia de las drogas, yo recuerdo que una vez dice que él es amigo del gran famoso libertario Thomas Sachs, el del Sí. estado terapéutico y todas estas cosas, que lo del estado terapéutico es algo muy actual. Yo te cuido, yo el Estado te cuido de que no tomes drogas, te meto un impuesto al tabaco o lo que sea, o hago una ley y soy yo, el Estado, el que te cuido y te pongo ahora la vacuna para que no te pase nada. Te meto yo el confinamiento, te pongo yo la mascarilla, todo eso, todo lo del estado terapéutico y eso. Cuenta también que Thomas Sachs le dio algunos que otros libros para el tema de escribir el de historia general de la droga y tal. Y nada, simplemente comentar eso. Sí, mira, yo el tema de las drogas empecé a estudiarlo precisamente por Thomas Sachs, por uno de sus libros que se llama Nuestro derecho a las drogas. Y sí. De hecho, me parece recordar que Bastos lo recomienda. No. Sí, Bastos. Bastos recomienda uno que se llama La teología de la medicina, que creo que es el libro en el que explica que cualquier persona debería dedicarse a la medicina, que el Estado no tiene por qué otorgar licencias para ser médico. Que es una cosa también bastante antiintuitiva, por lo que ha dicho. Bueno, no solo por lo que ha comentado David, sino que ya antes de la pandemia nosotros veníamos con esta mentalidad de que únicamente el médico con licencia y con unos estudios certificados por el Estado es el que tiene capacidad para ejercer la medicina. Y Thomas Sachs, que es médico y psiquiatra, explica en varios de sus libros que no, que eso es un error casi tan grande, que juntar el Estado y la medicina es un error casi tan grande como juntar el Estado y la economía. Y Estado y ciencia, que es algo también... Eso es lo peor, ayer lo hablamos. Claro. Bueno, vamos ya, si quieres, al siguiente punto del guión que me pasaste, que es, bueno, hablar de los enemigos del comercio. ¿Qué es los enemigos del comercio? ¿Qué sostiene? ¿Qué tesis tiene escotado ahí? Tú dijiste que la obra no tiene tesis, pero que para ti sí que la tiene. Entonces quiero que me expliques eso, porque ahí tenéis discusión filosófica igual con David, igual está de acuerdo, igual no. Bueno, Escotado comenta que él comenzó a escribir Los enemigos del comercio hace ya muchos años sin una hipótesis prefigurada, ¿no? Él simplemente quería documentar quiénes a lo largo de la historia han sostenido que la propiedad privada es un robo y el comercio es un instrumento. Entonces, siguiendo esa orientación, él rastrea toda la historia escrita hasta, bueno, comienza en Grecia, pero también tiene incluso varias noticias anteriores y llega pues prácticamente hasta nuestros días. Y esto, para hacer un poco de spoiler, bueno, creo que es una conclusión que él no formula en absoluto, pero que es implícita o que está implícita en su obra. Y es que estudiando la premisa o estudiando quiénes a lo largo de la historia han sostenido que la propiedad privada es un robo y el comercio es un instrumento, se puede deducir, estirando las ecuaciones que el mismo Escotado usa en su obra, que todos los impuestos son un robo y el Estado es un instrumento. Sería, de alguna forma, una maniobra dialéctica. Claro, o sea, que al final cae también un poco la dialéctica. Cae en yo creo que cae, ahora lo comentaremos, cae un poco en la propia trampa que está intentando desactivar, porque Escotado no es anarquista, no es ANCAP, tiene unas palabras bastante duras contra lo que podríamos considerar... o sea, espérate un momento, es que no me he enterado. O sea, que la tesis es
que los impuestos son un robo y el Estado es la máquina para llevar a cabo eso. Yo creo que eso es lo que se deduce. De su Vale, obra. vale. Era porque no me he enterado bien, para tenerlo claro, ya está. Sigue. Si queréis ahora, según vayamos entrando un poco más en los detalles o en los pormenores de la obra, lo podemos ir comentando. Claro, Pero básicamente los libros son eso. La tesis, o sea, Escotado no se lleva muy bien con Rothbard, eso ya está claro, ¿no? Sí, no se lleva nada bien con Rothbard. Pero, bueno, o sea, tú dices que al final... Ni con Mises, Benja, ni con Mises. Eso no lo sabía, ¿no? Es más, para que veáis que Escotado es un pensador con muchísimas tensiones. Después de escribir casi 3.000 páginas en contra de los movimientos socialistas a lo largo de la historia, Escotado es capaz de poner en un pie de página que Mises es un autor que tiene pocos matices por su furibundo anticomunismo. Entonces quiero decirte, vamos a ver, estás escribiendo 3.000 páginas contra los comunistas, pero Mises te parece que es un furibundo anticomunista. No sé, yo creo que es una de las tensiones no resueltas. Claro, igual le venía el odio de la etapa anterior o algo así, ¿no? Yo lo que sé, que Escotado también llama alguna que otra vez lo de Rothbard, pero dice, y uno antes de Rothbard, que era también muy dogmático, llamado Mises, Ludwig von Mises. Y a mí se lo tacha de dogmático, que imagino que será por todo el tema de la praxeología, el método, porque Mises no dejaba pasar uno, vaya. Claro, es que Escotado es muy antidogmático. Claro, la escuela austríaca es dogmática, tiene que serlo. Es que, claro, entonces eso es igual lo que le choca un poco, ¿no? Choca un poco con su planteamiento. Sí, ahora si queréis hablamos de un poco de la escuela austríaca, pero como estabais comentando antes, sobre lo que ha dicho David, lo que ha dicho también Benjamín, para empezar, pues comentar si queréis algunos eventos históricos, ya que es un libro de historia, es historia intelectual propiamente, pero bueno, mete de todo, economía, historia venemencial, historia intelectual. Pues no sé, algunos de los hechos más interesantes que se comentan en la obra son, por ejemplo, la Hansa. No sé si conocéis el caso de la Liga Hanseática. No. La Liga Hanseática, nosotros los austríacos, pienso que nos tendría que volver locos, porque fue una liga comercial que surgió en el medievo de forma espontánea. ¿Es lo de la ley, lo de la lex mercatoria y todo eso? Fue uno de los... A ver, es un fenómeno más concreto que lo de la lex mercatoria, porque la lex mercatoria de alguna forma integró a toda Europa, más o menos, desde Venecia hasta Noruega, pero la Hansa lo que tiene de llamativo para nosotros, sobre todo para los más hayekianos, y Escotado es muy hayekiano, muy hayekiano, eso sí que se le nota mucho, es mucho más hayekiano que misiano. La Hansa es un organismo sin organizador. La Hansa fue una entidad político-económica que surgió de forma espontánea. Entre una constelación de ciudades que estaban en los márgenes de distintos reinos, algunos reinos muy belicosos como el de Dinamarca o el de Noruega, que sin embargo fue capaz de organizarse de una forma absolutamente remarcable y capaz incluso de vencer militarmente a algunos de los monarcas más poderosos de su entorno. O sea, fue europeo, fue un fenómeno europeo. Sí, completamente. La Hansa abarcaba aproximadamente pues, todo lo que es la fachada atlántica del norte de Europa, desde Flandes hasta el Báltico. De hecho, ese era más o menos el ámbito que conectaba comercialmente. Pero lo más llamativo es eso, que exactamente en Alemania, lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, Dinamarca, Reino de Noruega, todos esos sitios. Y bueno, pues lo llamativo es que fueron ciudades libres que se asociaron de forma, digamos, un poco pues ANCAP para constituir, para defenderse, para prosperar y que pues fueron absolutamente pioneras. No conocía yo ese caso, fíjate. No conocía yo eso. Voy a investigar más sobre el tema. Se ha cortado un pelín, sí.
Sí, vale. Decía que los holandeses, que son, digamos, uno de los otros grandes temas sobre historia comercial de los que has contado, aprenden todo de la Hansa. O sea, aprenden y perfeccionan, siguiendo con lo que Bastos ha expuesto muchas veces de la constelación de estados y de que la fragmentación europea ayudaba a que unos estados se copiasen los unos a los otros y aislasen los errores, acumulasen las mejoras. Los holandeses beben muchísimo de la experiencia hanseática. Claro. Claro. Y los holandeses, bueno, tampoco voy a entrar en muchos detalles, pero aquí en España se los conoce poco para lo que fueron. Estoy hablando de las Provincias Unidas, ¿no? Por poneros un ejemplo a modo de ilustración histórica. En 1658, me parece que es, la compañía holandesa de las Indias Orientales, ¿cómo se decía? Verenigde Ostindische Compagnie, consigue ella sola, en su tráfico con Extremo Oriente, el doble de rentas percibidas por la monarquía hispánica. Una compañía comercial con sede en Ámsterdam, que son, no sé si son 7 o 12 provincias muy pequeñitas que se llegan a matar, consigue en un año el doble de lo que el rey de España podía recaudar en todos sus territorios. Te preguntan, Javi, te pregunta Luz, que si eso lo diste en la carrera y qué acontecimiento histórico fue lo que más te sorprendió no conocer después de tus estudios en la carrera, claro. No conocer, pues así de pronto. Que te sorprendió decir, oye, esto, ¿por qué no me lo han explicado en la carrera y lo he tenido yo que ver en otro lado? Es que hay tantísimo que contar. Mirad, yo soy sincero, en la facultad por lo menos en la que estuve yo, en la facultad de historia pisas una baldosa y sale socialismo. ¿Perdón? Que pisas una baldosa y sale socialismo. Todas las teorías son de corte socialista. Los paradigmas interpretativos son de corte socialista. Vamos, es claro, muy difícil hacer historia libertaria. De hecho, esto lo quería comentar al final, pero bueno, ya lo podemos adelantar. Bastos ha dicho muchas veces que la escuela austríaca está necesitadísima de historiadores. Y es verdad. Sí. Es que no hay no hay historiadores de... Sí. Fíjate, Javier, que eso lo comentaba yo el otro día con Benja, de que los marxistas tienen en todos lados cosas y nosotros no tenemos ningún lado de libertarismo. Y tiene que venir, por ejemplo, no un austriaco o lo que sea, sino un reaccionario como Werner Leding a contarte cómo tiene que ser, cómo fue la Revolución Francesa para que un libertario se dé cuenta de verdad. O sea, tiene que venirte uno de fuera, de por ahí perdido, que no lo conoce nadie, para contarte a ti cómo fue en verdad la cosa, cómo la Revolución Francesa fue lo que fue. Y yo, por ejemplo, no solo ya Werner Leding, también de Dalmacio Negro, me gusta mucho la visión que tiene también sobre la Revolución Francesa, por ejemplo, todo el tema de la igualdad, todo el tema del Estado como entidad religiosa, todo eso se da ahí en la Revolución Francesa, vaya. Claro, es un fenómeno estatalizador, es la creación del Estado moderno. Bueno, ya el Estado moderno ya existía porque algunos lo ponen en Westfalia y tal y cual, ¿no? Pero la Revolución Francesa también fue un paso para la estatalización de todo, la creación de la nación como la entendemos y todo eso. Javi, te hacen esta pregunta. Sí. Porque, claro, hay gente que... La he anotado, entonces, si queréis, ahora en cuanto terminemos... sí, vale, perfecto. La anotas y respondes después, sí. La respondo porque tiene que ver con lo que quería comentar ya sobre Marx y sobre la teoría de las clases marxistas, ¿de acuerdo? Vale. Pero bueno, siguiendo con los eventos históricos, podríamos hablar de la Revolución Francesa. Y la verdad es que yo creo que para los libertarios de derecha vieja, por usar la expresión de moda, pueden sufrir bastante con el primer volumen de Los enemigos del comercio porque es bastante crítico
Ya. No ya con el cristianismo, sino con el mensaje evangélico. Es algo que son, digamos... Eso también te lo quería comentar yo. Porque yo lo he visto a Escotado muy crítico del cristianismo. Y yo no sé hasta qué punto, ¿eh? Porque yo creo que Escotado ve algo parecido a lo que ve Nietzsche, tío. No sé cómo lo verás tú. Del tema de que el cristianismo es como... Tiene un objetivo parecido al del socialismo. El de poner a los últimos los primeros. Y eso lo ha comentado alguna que otra vez Escotado, ¿no? Y que el problema del cristianismo es uno que tiene también el socialismo, que es sostener que la idea de igualdad. Ese es el Pero es que problema la idea de Sí, ya igualdad lo es sé, anticristiana. Benja, O ya sea, lo sé, pero yo estoy hablando del punto. Yo creo que eso es lo que ve Escotado. Algo parecido a lo que ve Nietzsche. que yo Aunque creo se que, pueda. yo creo, Sí, sí, yo creo que y la gente que dice esas cosas tiene que leerse más a Santo Tomás. A ver, esa es mi apreciación. Para saber qué es Ya. lo que, cuál es el. A ver, bueno, lo discutimos el otro día, pero bueno, Luego, saber es lo que que. claro, fíjate, siendo Escotado tan hegeliano, no entiendo Mm, cómo no tiene la visión que tiene Hegel del cristianismo. Cómo el cristianismo es el que mete el concepto de conciencia, que es uno de los conceptos top de Hegel, que lo mm, coge por Kant y todas estas cosas, y no sé. No mm. sé, yo imagino que él tendrá una visión de lo que Hegel llama la positividad del cristianismo, que que pone la ley desde fuera y no permite la ley moral desde dentro, o algo así. Imagino que tendrá una visión parecida a esa, pero no sé mucho, vaya. Y nada, dejo ya que sigáis vosotros. Sí. A ver, no tenía... Podemos comentar brevemente esto, con brevedad más que nada, porque hay muchas cosas de las que hablar, Claro. pero... Un resumen, a ver, un poco de la situación que se plantean los enemigos del comercio. Antes de que el cristianismo se expandiese por el Imperio Romano, había revueltas de esclavos cada 2 por 3. De hecho, la de Espartaco es una de las Famosa. más famosas, pero cada 12 años o así había una revuelta de los esclavos. Cosa que tiene cierto sentido, ¿no? Claro. Desde un punto de vista, pues, por lo menos humano. Y Nietzsche, sí que es cierto, me parece recordar que Nietzsche comenta que la moral judeocristiana es algo así como la rebelión de los... Me parece que la expresión es la rebelión de los esclavos en la moral, ¿no? Se Sí, supone que algo como así. la gente que está sometida políticamente, como no tiene realmente la capacidad de liberarse, de ganar esas guerras, de salir, pues eso, victorias en las revueltas, termina asumiendo o participando del mensaje cristiano, pues eso, de alguna forma para hacerse fuertes en la moral, para demostrar a los violentos y los poderosos que sí, que ellos pues, bueno, pues, pueden tener muchas propiedades, pueden cubrirse de gloria militar, pero realmente es el débil, es el pobre de espíritu el que está tocado por la gracia de Cristo. De todas formas, yo no soy cristiano. Sois, digamos, los cristianos los que tenéis que quizás refinar o recortar algunas de las ideas que comentas, Cota, con respecto al cristianismo para matizar más o menos algunos de los puntos más críticos. Pero avanzando sobre esto... Dices que lo trata principalmente este tema en el primer tomo. Sí. Es una cosa que trata en el primer tomo. Ah, pues habrá que hacerle alguna crítica, entonces, tío. Pero para que veáis lo que plantea Escotado, que es verdaderamente... Bueno, yo creo que está en lo cierto. Aunque no es una cuestión solo relativa al cristianismo, yo creo que tiene más que ver con el estatismo, con la naturaleza del poder político. Cuando llegamos, antes me preguntaban, ¿qué hecho histórico te llamó más la atención que desconocías en la carrera y que aprendiste con Escotado? Pues probablemente la situación en la Edad Media, en la Alta Edad Media. O sea, en los siglos oscuros, estamos hablando pues a lo mejor de los siglos VI, VII al siglo X, porque Escotado, revisando las fuentes primarias, se pregunta, ¿qué es lo que reinó durante la Edad Media? Y la respuesta me parece bastante clara, el socialismo.
Claro. El socialismo, una forma de socialismo. Mi tesis es que no. Mi tesis es que no. A ver, pero ¿cuál era la premisa social? Que los últimos serán los primeros. Que la riqueza es impura. Que Dios ama y preserva a los pobres en la pobreza. Que el rico... Pero eso yo creo que es una mala interpretación completa del mensaje cristiano. A mi parecer, es una interpretación mala, porque ya Santo Tomás y a partir de los escolásticos, sobre todo a partir de cuando llegaron a Toledo. ¿Qué año? ¿Tú sabes qué año fue? Fue en el 12 más o menos, ¿no? Cuando se descubrieron las obras de Aristóteles y todo eso, cuando llegaron a... No sé el siglo exacto, no sé. Sí, siglo XII, la toma de Toledo, cuando se empezaron a redescubrir a los clásicos y todo eso, bueno, el pensamiento cristiano avanzó, evidentemente. Mi tesis es la siguiente, que esto no sé si lo dije en directo o lo dije. Mi tesis es la siguiente. Mi tesis es que al principio la venida de Cristo se veía muy cercana. Y como se veía muy cercana, las riquezas no valían para nada. Es decir, ¿para qué? Si va a venir ya Cristo, nada. Con el tiempo se dieron cuenta de que no. De que no venía. Que evidentemente, si te ciñes a las Escrituras, Jesús dice, estad atentos porque no sabéis ni cuándo ni dónde. O sea, que en ningún momento se dice, no, cuidado que voy a venir mañana o que me vais a... No, estad atentos, porque no sabemos ni cuándo ni dónde. De hecho, todas estas cosas, por eso, por ejemplo, los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová dicen que Jesús vino en el 1918, una cosa así, y ya está aquí y sigue. Eso es lo que van a tener los testigos de Jehová. Que estamos viviendo una especie de segundo reinado de Cristo, pero no sé, que Cristo está entre nosotros, no sé, una cosa muy rara. Porque descifraron a través de la Biblia, no sé qué, que Cristo iba a venir ese día. Y como no vino, dijeron, ya está aquí. O sea, ese es el planteamiento, ¿no? Ese es el planteamiento. ¿Qué pasa? Que si nos ceñimos a las Escrituras, pues no. No sabemos ni cuándo, ni dónde, ni cómo va a venir. Y con el tiempo vieron que eso no era así y empezaron a decir, vale, pues la riqueza es pues, un regalo de Dios, ¿no? Y ahí fue cuando se cambió un poco la mentalidad. Me da a mí la sensación, es decir, los primeros cristianos yo creo que sí que puede llegar a ser verdad que despreciaban un poco la riqueza, pero porque despreciaban lo material, porque dicen, lo que importa es el cielo, va a venir Cristo y ya está. Y cuando se dieron cuenta de que no era así... Benja, es muy interesante lo que comentas porque yo tengo entendido que las sectas reconstruccionistas cristianas hablan de la gran apostasía. Y con eso se refieren a la usurpación, de alguna forma, que hace el Bajo Imperio Romano, más concretamente Constantino y los emperadores que siguen, del mensaje cristiano, que es como una especie de... Bueno, sí, pero quiero decir que ellos entienden como una especie de corrupción del mensaje original... Entonces no sé si va un poco... Pero lo que os quería decir es que yo creo que no es tan crítico con el cristianismo como a veces parece. Por ejemplo, es extremadamente justo al reconocer la importancia de la escuela de Salamanca y de todos los clérigos, los escolásticos tardíos de la escuela de Salamanca, que eran de profunda convicción cristiana. Vamos, ahí no había ningún testigo de Jehová. Claro, no, era cura. Claro. De hecho, sobre lo que estáis comentando de, digamos, el refinamiento de la filosofía cristiana, Escotado se da cuenta de que en el siglo XVI la gran disyuntiva es entre las distintas sectas cristianas que van surgiendo en la época y también dentro de la escolástica tardía. Ay, se ha parado. Se nos ha ido. Sí, será que ha pillado. Ahora. F en el chat. Ahora, dale. Siempre quise decir esto. F en el chat. ¿Qué es lo último que habéis oído? Pues ya no me acuerdo. ¿Qué decía David? ¿Sabes? No sé, yo tampoco. A ver, es que ha hablado, se ha cortado, vuelto a hablar y se ha cortado. Y yo ya he perdido el hilo. Ya me acuerdo que está diciendo, sí, para que veáis que no es tan duro con los cristianos como puede parecer. Sí, con los escolásticos, sí. Él reconoce que en el siglo XVI hay un gran debate y es un debate que va más allá del mensaje evangélico. Es un debate sobre si hay predestinación o libertad para que cada cual construya su destino. O sea,
es un modo indirecto de optar entre Dios como voluntad omnipotente o como ley de la naturaleza. O sea que Escotado reconoce los matices en la evolución del mensaje cristiano. Y es el catolicismo el que sostiene que hay libre albedrío. Y son los protestantes los que... Y los calvinistas que no. que no. Los calvinistas y los Claro. protestantes, exactamente. Que son todos estatistas. ¿Cómo no? Claro. De hecho, allá donde fueron, de hecho, lo dije. Claro, allá donde fueron, pusieron de líder religioso al líder político de turno. La líder de la iglesia anglicana, que ayer me llamaron la atención, porque me dijeron que anglicanismo no es la palabra correcta, un inglés fue, no es la palabra correcta para referirse a ellos, pero bueno, la rama protestante de Inglaterra, la líder es la reina de Inglaterra. Vamos a ver. Claro, por eso no hay contrapoder. No hay contrapoder. Mira. Estábamos hablando de droga. Bueno, algo así. Se nos ha ido Javi. Dios mío, efísimo, ¿eh? Javi hoy... Está ahí, ¿no? No, se la ha ido. Se ha debido de ir. Comentando lo que tú decías de lo del cristianismo. Claro, porque al principio... Ahora ya está aquí, ya está. No, claro, pero comenta, acaba. Sí, que digo que al principio el cristianismo también está muy unido al estoicismo. Y el estoicismo rechaza lo externo como algo que no tiene mucha importancia. Y en parte también las pasiones, pero lo externo, ahí confluyen muy bien los cínicos antiguos con los estoicos. Y la riqueza es algo externo, ¿no? Y por eso yo creo que en esa época del cristianismo más temprano, pues hay ese rechazo más a la riqueza, que en la época de Santo Tomás, donde ya no hay estoicos, sino teóricos de la virtud, por así decirlo. Puede ser. Esto yo creo que lo mejor es traer a un pater para hablar de estas cosas. Porque yo me puedo patinar y bueno, porque puedo patinar todo sobre el tema y alguien que conozca mejor la historia de la Iglesia y mejor la historia del cristianismo. Sí, segura. Por ejemplo, pero quiero decir, por ejemplo, tú tienes a Buridan, por ejemplo, que Buridan era un clérigo francés que muchas de sus tesis fueron recogidas después por los del laissez-faire, laissez-passer. O sea que quiero decir que no es la cosa así. O sea, hay muchos, como dices tú, hay muchos curas que eran curas que defendían ese tipo de cosas. ¡Hombre! Bueno, me falte. Espera, tengo que parar. ¿Y tú qué haces aquí, señor Enríquez? Estábamos hablando de tu tierra, de Inglaterra. Estamos ahora criticando a la reina. Este es amigo mío. ¿Qué haces aquí, hombre? Muy bien. Dejo a Javi. Mirad, por lo que me preguntaban antes también sobre eventos históricos así poco conocidos pero llamativos y sobre lo que comentabais de las sectas protestantes, una de las cosas más truculentas que se exponen en el libro es el caso de Münzer. No sé si conocéis el tema de los anabaptistas, me parece la revuelta de los anabaptistas en Münster, que fue pues como un microestado comunista que se formó en la Alemania del siglo XVI y que fue absolutamente ruinoso hasta el punto de que la población que estaba aislada en la ciudad tuvo que sobrevivir del canibalismo durante meses. Mientras el rey comunista, o socialista, mejor dicho, de Münster, vivía en un harén con 16 mujeres y tenía reservas de alimentos para mantener la corte durante años. Y cuando entraron las tropas imperiales a poner un poco, pues poner fin a toda la comunistada, la población estaba devorándose. De hecho, es que tienes las crónicas en las que dice que la gente se abría las tripas de los muertos para comerse lo que había dentro. Dice por aquí, bueno, no sé si quieres responder ahora o quieres responder después, porque han insistido mucho en el chat sobre esto, que yo también lo desconozco, porque ya digo que yo de Escotado sé muy poco, que hay una crítica de Jesús Maestro, que es también que es muy, muy famoso, muy conocido, de la obra de Escotado. Yo no sé si sabes tú algo de eso. Escotado, pro choice. Jesús Maestro es el alumno de Gustavo Bueno. Sí, creo que es Gustavo Buenista, ¿no? Sí, es Buenista. Sí. Sí. Bueno, no sabes el tema, tampoco tienes que saberlo.
No, pero vamos, creo que hay un par de vídeos de una conferencia que dio Escotado en Dice la que lo pone Fundación. lo pone de vuelta y media. Es que, Sí, bueno. no sé, es que ya digo que yo de estas cosas no estoy metido. Pues Pero bueno, no te creas, porque es que a Escotado le han invitado allí a la Fundación Gustavo Bueno y tiene alguna que otra conferencia, ¿eh? Así que la Sí, Fundación de exacto. Gustavo Bueno. O sea que no sé. O sea, no sé, bueno, habría que verlo. o sea, según dice Escotado, él no conoció la obra de Bueno en profundidad, vaya, pero que tampoco es, no sé. No sé. Yo no sé tampoco mucho sobre la crítica de Jesús Maestro, de verdad. Mira, hacemos esta pregunta y seguimos con el guión porque si no acabamos nunca. ¿Podrías nombrar libros de historia que, como el de Escotado, sean más o menos históricamente fiables y no con el sesgo socialista o marxista? Ahora, por ejemplo, estoy con uno que recomendaba Bastos, La invención de la Edad Media, que es muy bueno, de Jack Hers, yo siempre lo recomiendo. Sí, luego, si se me van ocurriendo, anotaré aquí algunos, pero más o menos puedo dar algún título. Vale, pues vete. De todas formas, la obra de Escotado es pionera en castellano. O sea, no existe nada parecido a Los enemigos del comercio hasta que él lo escribe. Bueno, y comentabais antes también sobre la Revolución Francesa y la verdad es que yo creo que el primer volumen alcanza la apoteosis cuando comienza a hablar de la nefastísima Revolución Francesa. Claro. Que para nuestra desgracia fue la gran inspiración de los liberales españoles. Sí, claro. Sí. Mira, es como dice Cornel Levy, es que lo clava, yo creo, el Cornel Levy, ¿eh? Para el que crea, para los aficionados, el mayor mal está en la Segunda Guerra Mundial. Para alguno más estudioso está en la Primera Guerra Mundial. Para el verdaderamente estudioso, el mayor de los males está en la Revolución Francesa. Yo creo que vamos. Y yo añado. Eso dije. Y yo añado, y para el que haya estudiado de verdad, en la Reforma Protestante. No, o sea, no es broma, la Reforma Protestante fue precursora de muchas cosas de la Revolución Francesa. Sí, efectivamente. A ver, la Revolución Francesa, me imagino que conoceréis la charla de Bastos, que es bastante... Sí, pues. Bueno, tiene bastante visualización, ¿no? Hablando de los mitos de la Revolución Francesa. Pero una de las cosas que no se comenta y que a mí me parece muy central en cualquier filosofía de la historia es la cuestión de la represión. Por centrarnos en un evento conocido de la Revolución Francesa, que es el terror. El terror dura de septiembre de 1792 a la primavera de 1793. ¿Podéis intentar a lo mejor imaginar en cuántas víctimas se ha calculado Pues mira, tengo por aquí un libro, pero tendría que buscarlo. Tengo justo este libro que se llama A la sombra de la guillotina, donde es un librito cortito, ¿eh? Que trata un poco todo ese tipo de cosas y todo lo malo que hubo, o lo violento más bien. No, o sea, no las consecuencias políticas, sino las consecuencias violentas que tuvo que luego puedes deducir a partir de ahí consecuencias políticas. Pero las consecuencias violentas. Las consecuencias Pro-choice. Pro-choice. Las consecuencias violentas son centrales, porque es que supone claro. Pues exterminar de forma atroz a gente simplemente por su condición política o por su posición política. El Gran Terror aniquiló a más de 20.000 personas y menos de 40.000. Claro. ¿Qué se dice? Bastante más que la famosa y denostada Santa Inquisición. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado por ahí. Sí, seguramente. Vamos, no tengo ahora referencias pero sí, los estudios que están haciendo ahora de la Santa Inquisición dicen que en toda su historia fueron 3.000 personas. Y su historia es larga, ¿eh? Además, en la Revolución se empezaron a idear algunas formas, pues especialmente crueles de eliminar a los rivales políticos. Hacían una cosa que era, pues,
los llamaban bautismos republicanos, que era básicamente meter a un montón de gente en unas barcas, las arrojaban al río y luego las cañoneaban. Las cañoneaban y para hundirlas, o bien para fulminar a los tripulantes o para hundir las barcas. O, por ejemplo, también atar a los reaccionarios en grandes reatas, atarlos con cuerdas y después cañonearlos con metralla. Metían tenedores, metían clavos en los cañones y disparaban pues prácticamente a... F. Un pequeño F. Sí. Y para terminar con el tema de la declaración, o sea, de la Revolución Francesa, y conectado también con lo que hablábamos antes del relato, del sustrato, digamos, épico o histórico de algunas tendencias izquierdas, tengo aquí estos son los notas y comentarios de los enemigos del comercio, un discurso de Robespierre para que veáis hasta qué punto esta gente ya adelantó pues los giros lingüísticos y los marcos políticos sobre los que luego se apoyarían un montón de sucesivos movimientos de la izquierda. Mirad, este es Robespierre, ¿de acuerdo? Dice, la primera ley social es la que garantiza todos medios de subsistencia. La propiedad solo se instituyó para cimentarla y nunca puede oponerse a la subsistencia de los hombres. Todo lo indispensable para la preservación es propiedad común. Solo el excedente es propiedad privada y se abandona a la industria de los mercaderes. Otra cosa es bandidaje y fratricidio, disfrazada bajo el sofístico nombre de libertad comercial. Fíjate tú, Robespierre, que de ese discurso que acabas de decir tú, pero, se puede... Tiene todavía un contragiro. Sigue. Dice, se alega que la economía plantea problemas insolubles hasta para genios, pero yo digo que no presenta dificultad. Las ha cortado. Dios mío. Qué pena porque esto me estaba interesando. Sí. Esto me estaba interesando. No, digo, mientras vuelve nuestro amigo. Digo que este discurso se... ya ha vuelto. Vuelve a empezar la segunda parte. A ver, dice, se alega que la economía plantea problemas insolubles hasta para genios, pero yo digo que no presenta dificultad alguna para el buen sentido y la buena fe. La falta de circulación se soluciona suprimiendo el interés de la codicia. No estoy confiscando propiedad privada y me limito a condenar al comercio a que deje vivir al prójimo. Claro. Joder. Te digo que luego este discurso lo han cogido derechas e izquierdas. O sea, esta derecha de que tenemos, que yo siempre digo que es una derecha moderna, una derecha liberal. Pero esto es Iglesias, pero vamos a ver, esto es Iglesias hablando de Blackstone. No es Iglesias. No, pero quiero decir, es en la denuncia de la codicia, la denuncia del especulador, la denuncia del monopolista. No, pero fíjate que eso lo puede... Bucharé también. Eso lo puede decir Juan, como la usura. No, Juan también lo explica muy bien. He dejado esto de Lutero hereje y voy a dejarlo un buen rato porque quiero que sea la miniatura. Esto lo explica muy bien, como la usura que se condena en el cristianismo es al consumo. Y eso lo explica muy bien un libro que tengo ahí. Los libros que tengo aquí los puedo sacar, pero si los tengo ahí no puedo sacar. Mira, esto sí lo voy a poner. La confusión entre derechas e izquierdas se ve claramente en el libro El nazismo como problema sexual. Decía que hay un libro ahí que se llama Dinero, Codicia y Dios, que os lo recomiendo mucho, donde se habla del problema de la usura y el hombre explica que la usura se habla para, por ejemplo, los préstamos al consumo, todo ese tipo de cosas. No para, quiero decir, no son cualquier tipo de interés en sí. Cuando la Iglesia condena la usura. Esto ahora que está por aquí Atrusador igual nos lo puede explicar mejor, porque él sabe mejor que yo. Pero es algo así como, tú imagínate, tú tienes una persona que está pasando hambre y tú para que coma le prestas dinero y luego no lo vas a explicar. Pues da igual, lo doy como explicado. y le das
le prestas dinero para que coma. Bueno, pues es pecado prestarle a esa persona para que coma y luego cobrarle un interés, porque queda feo, ¿no? Cobrar un interés a una persona tal. Pero el resto de actividades, eso está muy discutido en los escolásticos. Bueno, ya, sí, muy bien, vale, dejad de reíros en el chat. Sí. No, de verdad, tenemos los comentaristas más troles de todo Internet aquí. También. Entonces, quiero decir, la usura no está condenada en términos, o sea, el interés, que no la usura, no está condenado en términos generales, a mi parecer. Y creo que hay mucha educación, mucha discusión sobre ese tema en la Edad Media. Ahora, alguien más experto que yo puede decirlo. Lo explicó una vez el chico que, ¿cómo se llama, hombre? Manuel, que también es economista, sí, que le gusta mucho esto de la historia del pensamiento económico, le gusta mucho eso. Y explica también un poco la confusión que ha habido con el tema de la usura. Lo explica mejor que yo. Pero vamos, que digo, que no se refiere a cualquier tipo de interés. En este caso, Robespierre sí. Sí, además, Robespierre cae, digamos, en el mismo obstáculo con el que se encuentran todos los organizadores centrales, ¿no? Robespierre empieza a legislar sobre economía y las cosas van mal, van muy, muy mal. De hecho, los edictos de precios máximos y ese tipo de cosas, pues todos sabemos los efectos que tienen. Y es una lástima, lo que estaba comentando todavía antes, que los historiadores sigan pues aplicando de alguna forma teorías explicativas de tipo marxista. Por ejemplo, lo que se estaba comentando antes de la represión durante el terror, hay historiadores de ahora, no estamos hablando de la época de Tocqueville, nada por el estilo, que considera que los autores de las masacres fueron fuerzas históricas impersonales. Uh-huh. ¿No? Fueron pues eso, claro, de alguna forma... De Marx. Sí, eso es todo de Marx. Exactamente. Bueno, como la lucha de clases es el motor de la historia, pues da igual quién se siente... Impersonal. Es que la palabra clave es impersonal, porque ahí es donde mete el concepto de clase. La clase que como algo superior a lo que lo compone. Efectivamente. Ahí entra la crítica de Mises y, bueno, toda la crítica del método. Claro. Eso es lo que traté de discutirle yo a Armesilla, pero no entendió bien, ni yo me expliqué bien, ni... Sí. Y sobre el tema económico, bueno, hoy querías hablar, perdona. No, dice Carlos. Sobre el tema económico, por ejemplo, pues todos podríamos explicar... Buenas tardes, Roger. De forma bastante resumida, qué es lo que ocurre cuando se legisla sobre precios máximos y mínimos. Pero los historiadores, incluso los historiadores actuales, siguen hablando de, pues como de acaparadores, de especuladores, ya sabéis, de alguna forma los burgueses operando en el mar del mercado, que siempre es muy confuso para ellos, de forma consciente y tratando de aniquilar, de hacer la guerra de clases contra pues, las verdaderas víctimas del suceso histórico que era pues los sans-culottes, el pueblo de París y los proletarios, en una palabra, la clase proletaria y la clase trabajadora. Y se sigue explicando así. E incluso cuando se ve que Robespierre se tiraba de los pelos porque no conseguía hacer que el pan llegase a las panaderías, pues se tira ese tipo de argumentos de las fuerzas impersonales y de la perversidad de la burguesía. Bueno, siguiendo ya con el guión. Espera, déjame a mí comentar. Bueno, comenta. Sí, sobre esto. Que, claro, en plan, sobre el terror, yo creo que es el rasgo fundamental o uno de los rasgos fundamentales de toda revolución. Porque el terror lo que hace es que no puedas confiar en tu familia, que es lo primero, tu familia, ni en tus amigos, ni en nadie, ¿no? Y al final, pues todo acaba en una masacre. Pero, claro, el problema es de la Revolución Francesa que el ideal, que se ve muy bien en Robespierre, es que todos seamos iguales. Es la igualdad, el lema. Es decir, el concepto fundamental desde el cual se engloba, aunque luego quieran decir libertad y fraternidad. Claro, entonces esta igualdad se da en el concepto de ciudadano, donde ya no eres un súbdito ni un esclavo, sino un ciudadano. Ahora pasa a ser un ciudadano y no un súbdito de nadie. Y claro,
El tema luego del lenguaje que has comentado, claro, eso también se ve muy bien en todos los movimientos totalitarios, como van creando su propia neolengua, que llama Orwell en 1984, ¿no? Donde la libertad ya no es libertad, sino que, como dice Orwell, libertad es esclavitud y guerra es paz. Y eso se ve súper bien en la Revolución Francesa. Y ya por último, para comentar claro, la Revolución Francesa lo que hace es sustituir a Dios por el Estado y el Estado pasa a tener una sustancia religiosa y pasa a ser algo sagrado. Cambia a Dios y como que, claro, esto se ve luego también muy bien en Hegel, como esto no sé si lo comentará Escotado, yo solo he visto algunos críticos liberales de Hegel como que Hegel intenta ontologizar al Estado, por así decir, ¿no? Y claro, Escotado siendo estatista, pues no sé cómo verá este tema, siendo también hegeliano estatista y tal. Y luego lo de la clase, lo último que has dicho, claro, lo de la clase impersonal es que eso es lo fundamental, porque ahí Marx lo coge la noción de sujeto, no como sujeto individual, que sería algo así como el sujeto más kantiano o de otro tipo, sino de sujeto colectivo, que viene de un crítico de Kant que se llama Herder, que es uno de los teóricos del nacionalismo. Y claro, y ahí se ve muy bien cómo la contraposición entre nación como concepto moderno y patria como concepto antiguo. Como la patria es algo más generacional de tus antepasados, de la herencia, de la tradición, mientras que la nación no. La nación empieza cuando empieza el Estado. Y antes del Estado no hay nación, pero sí hay patria. Lo que pasa es que la patria se la come la nación al fin y al cabo en este concepto moderno, por así decir. Y ya está, ya comentad lo que queráis ya vosotros, seguimos. Sí. Ahora, bueno, antes quiero darle gracias a Puga por suscribirse con Prime, que lo acabo de ver ahora, lo que pasa es que no me acabo de entrar ahora, muchas gracias. Después quiero contestar este pequeño comentario que hay aquí, que es que sí, evidentemente el interés puede ser avaricioso, pero no tiene por qué ser avaricioso. Es decir, yo si tengo un dinero ahorrado y tú necesitas capital para hacer una empresa o hacer una inversión y yo te lo dejo a ti, yo tengo que cobrar un interés porque te lo estoy dejando. Es el precio del tiempo o el precio del dinero, por decirlo de alguna manera. O sea, no, yo entiendo que cobrar un interés por un préstamo al consumo o a, yo que sé, a alguien que lo está pasando mal, o a un amigo o una cosa así, eso sí es malo porque es avaricioso cobrar interés. Pero si yo tengo un capital ahorrado, que no sé hacer nada con él, y viene otra persona y me dice, oye, que yo tengo una idea, si me lo prestas, voy a invertir este capital, voy a hacer una empresa, voy a hacer lo otro, no sé qué, y de ahí voy a sacar unos beneficios y parte de esos beneficios van para ti. Oye, pues eso es cobrar interés y eso me parece fantástico. No me parece... que me parece un mecanismo del mercado como otro cualquiera. O sea, hay que diferenciar entre estas dos maneras de entender el interés. Si a mí David me dice mañana, oye, amigo, que es amigo mío, si a mí David mañana me dice que lo estoy pasando mal, que no puedo pagar la luz, que lo va a poder pagar porque va a ser un tío que va a ser millonario. Pero imaginemos. Y me dice que no puedo pagar la luz, necesito que me des dinero. Oye, pues, amigo, toma dinero y ya me lo devolverás y no te voy a cobrar interés ninguno. Porque eres mi amigo, porque lo estás pasando mal, por tal y cual, no hace falta. Pero si yo tengo un dinero ahorrado y no sé qué hacer con ese dinero porque no tengo una idea de inversión o no tengo una idea, ¿cuál es la alternativa? ¿Consumir ese dinero? Yo no creo que el consumo sea algo tampoco muy... Consumir por consumir sea algo muy católico. Si yo tengo un dinero ahorrado y quiero invertirlo cualquier cosa, pues se lo presto a alguien y tendré derecho a un interés porque no estoy disponiendo de ese dinero. Me parece que es la gran diferencia entre una cosa y la otra. Y creo que hay que entender esto. O sea, a mí una cosa me parece bien y otra me parece mal. No sé si me explico. Y Luz nos pregunta si te puede encontrar en algún lado, Javi. Si tiene un canal de YouTube o algo así. No, de momento no. A ver. Bueno, pero vamos a dar el Twitter. Espera. Vamos a dar el Twitter para que te sigan allí, ¿o qué? Sí, puedes darlo. A ver, yo como buen anarquista estoy depositando. Cuidado, que te quitan la etiqueta, Cuidado ahí.
Entonces, de momento no tengo mi canal de YouTube. No tienes tiempo ni nada, pero bueno, vamos a poner aquí. Pero es un proyecto. Vamos a, es un proyecto al futuro. pues es una cosa que podría estar bien. Vamos a poner aquí tu cuenta de Twitter, porque quien lo quiera seguir, y desde luego, oye, pues, lo veréis más por aquí seguramente, porque a mí me ha gustado mucho, si él quiere, desde luego. Está invitado para otros días. Por supuesto, encantado. Pasamos, si queréis, a lo que ha empezado a comentar David sobre las clases y la crítica al concepto marxista de clases, que también es muy, muy profundo en la obra de Escotado. No sé si ha sido Benja o David quien ha comentado que lo que Marx, tanto Marx como los autores marxistas que le siguen, lo que describen en sus obras no es una clase, es justamente lo que acaba de desaparecer a la altura del siglo XIX. Son estamentos, son castas. O sea, son grupos sociales... Totalmente. Sí. Sin movilidad, sin nada. Sí, sigue. Sí, son grupos sociales cerrados en los que por cuna uno pertenece a un determinado estamento y no hay posibilidad humana, porque el resto del cuerpo social se lo impide, de acceder o incluso de salirse de ese estamento. Y a partir de eso, que es lo que me preguntaban antes sobre un paradigma socialista en historia o en historiografía, a partir de eso, todos los autores de formación marxiana y todos los historiadores de formación marxiana construyen sus tesis, construyen sus hipótesis, hacen sus libros, hacen sus artículos. Sobre ese concepto equivocado de clase. Y eso es lo que se está dando hasta hoy en día, ya os digo, desde secundaria, desde segundo de la ESO, hasta el último día de universidad. Claro. Bueno, di tú, Benja, si querés decir algo. No. Espera, ¿qué dice Roger? A ver, yo acabo de llegar, solo puedo decir que me gusta la camisa. Ahora, no, si esto fuera la tal, diríamos, la puedes comprar en tal sitio, tal, pero seguro que ¿dónde la compraste, Javi? ¿En Primar o en Zara o dónde? En San Francisco, en una convención de... Pues nada, lo siento, chicos, nada, no podéis. Es bastante ANCAP, me gusta porque es bastante ANCAP. Claro que es Flash, es Flash. Bueno. Eso, comentando un poco lo que ha dicho Javi, es que es fundamental eso porque no entiende Marx el paso que da el capitalismo en cuanto a movilidad social se refiere. Es pasar de un sistema de movilidad social cerrado a un sistema de movilidad social abierto, que esto lo comentan tanto Max Weber como Hoppe. Es decir, tú en el capitalismo ya no naces, si naces pobre, tienes al menos alguna posibilidad de poder ser rico al final de tu vida. Hay muchos ejemplos. Igual que si eres rico, puedes llegar a ser pobre. Como es un sistema muy, muy dinámico, por así decir, en vez de estático, ¿no? Cosa que hay entre la escuela austríaca, bla, bla, bla. Así que comentad vosotros. Simplemente decir eso. Mira, sobre eso, Escotado documenta bastante bien la historia de algunos de los industriales más importantes de la revolución industrial inglesa. Son personas... Abrazo, Puga, gracias por estar aquí. Decía, son personas que comenzaron barriendo los suelos de las fábricas. Por ejemplo, Owen, el famoso Owen, que luego fue socialista utópico, empezó de la nada. Empezó de la nada en unas condiciones infinitamente peores a las que podemos tener hoy en día. Barriendo las virutas que había en los suelos de las fábricas y haciendo... Claro. Además, de niño, me parece que empezó a trabajar con 11 o con 9 años. Quizás por eso Owen trató de llevar a la práctica unas mejores condiciones laborales y todo ese tipo de cosas. La historia de Owen es muy, muy entretenida porque él es una persona que era socialista, en el sentido, no sé, o sea, él se hizo socialista más tal
en el momento en el que él trató de llevar unas buenas condiciones, digamos, unas mejores condiciones a sus trabajadores, y sus socios y tal y cual se negaron y dijo, esto es imposible hacerlo así que hay que hacerlo siendo socialista. ¿No? Una cosa de esas. Pero claro, ahora que dice esto Javi, me encuadra más, ¿no? Porque él igual ya venía de todo eso, sabía lo que era, entonces las condiciones de aquella época, que evidentemente son indeseables para cualquier persona, pero como también son indeseables muchas condiciones de ahora y son indeseables las condiciones del pasado. O sea, pues le hicieron llevar a pensar que la solución era esa, ¿no? Mira, citando a Owen y por recuperar también uno de los pasajes más interesantes de Escotado, que esto me parece que es del segundo volumen, Escotado recupera la obra de un autor norteamericano que habla de las sectas comunistas norteamericanas. ¿Vale? Es muy, muy interesante. Expone el caso de 10 sectas de inspiración claramente socialista que emigran a los Estados Unidos desde principios del siglo XVIII hasta principios o finales del siglo XIX. Y lo curioso es que son 7 sectas religiosas, ¿vale? Los cuáqueros, los menonitas, los Shakers, en fin, una serie de sectas, los puritanos, los Amish, que son una especie de una secta anabaptista, me parece que es, que son pues unos grupos religiosos muy, muy llamativos y que tienen cierta lógica socialista interna. Y también expone el caso de 3 sectas socialistas laicas. ¿Vale? Me parece que 2 de ellas fundadas o financiadas por Owen. Bueno, pues lo curioso está en que las 7 sectas religiosas triunfan todas. Triunfan todas. Consiguen abrirse paso en Estados Unidos de forma bastante exitosa, salvo los Shakers, que es que los Shakers tenían como norma pues una castidad absoluta. De hecho, lo que hacían era adoptar huérfanos y tratar de captar a gente, bueno, porque que trataba de llevar una vida, digamos, espiritualmente más pura, y tenían por norma no practicar el sexo bajo ninguna condición. Entonces, pues no han podido llegar hasta hoy. Me parece que quedan 2 señoras que son Shakers en algún lugar perdido en los Estados Unidos, pero ya está. Y en cambio, los grupos laicos fracasaron los 3. Además, fracasaron de forma estrepitosa. Pero estrepitosa. Si leéis el libro, veréis que eran pues, prácticamente unos... A ver, no me gustaría decir que eran unos chiflados, pero una gente con unas ideas súper excéntricas y que aplicaban también una lógica socialista de compartir la propiedad, de poner un poco en común los medios de producción. Fracasaron. Además, fracasaron sin remedio. A pesar de que los mayores industriales y financieros de la época pusieron un montón de pasta y un montón de ilusión en sacar adelante esos proyectos. También es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Para que se note que pues, Escotado no es totalmente crítico con la función o digamos el papel de la religión, incluso de el tratamiento socialista dentro de pues, un esquema más conservador o más próximo al de comunidad que al de organización pues sistémica, como diría Durkheim, me parece que es, o Weber. Pero bueno, retomando el tema de las clases, vamos a ver, es que Marx... ¿De dónde saca Marx esto de la idea de las clases? Pues lo saca de una serie de autores previos, sobre todo franceses, sociólogos, que habían desarrollado también una teoría de las clases, pero referidas no a las situaciones de dominación económica, sino a la situación de dominación política. De hecho, algunos de los autores que inspiraron lo que luego se conocerá como teoría predatoria del Estado. Sí, los liberales del siglo XIX, tal, sí. O teoría sociológica del Estado. Estoy pensando en Charles Comte, Dunoyer, Thierry, Calhoun posiblemente. Calhoun, aunque un poco más accidental. Y, por ejemplo, la obra económica de Alexis Tocqueville.
Sí, sí. Y ellos lo que hacen, y pienso que aquí lo que deberíamos aprender de esto en términos estratégicos, es señalar lo que luego desarrolla Rothbard muy ampliamente, o el que luego ha divulgado Bastos, por ejemplo, que las sociedades sí se pueden dividir en clases de forma que económicamente quede separada una población encapsulada, que es una clase gobernada, y una clase política, Claro. que es una clase gobernante, más luego un compromiso de poder, que son distintos poderes coyunturales que se alinean para dar soporte a un determinado gobierno u otro. Y algunos empresarios. Por supuesto, estamos hablando del mundo de los negocios, Banca. algunas iglesias, militares, los sindicatos. La banca. La banca está entera. Espera. No, bueno, no quiero polemizar aquí sobre el debate 100% fraccionalista, pero vamos, desde luego la banca está metida en el ajo por la cantidad de privilegios que el Estado, que la clase gobernante le ha otorgado desde mediados del siglo XIX. A mí esta teoría de clases sí que es la que me gusta. Claro, a mí también. Sí que es la que me gusta. Y pienso que esa teoría de clases que deberíamos hacer. A mí también. Que deberíamos hacer de historia. La de Oppenheimer, de los medios. Sí. Medios políticos, medios económicos. Ahí está la idea fundamental. La de los medios. Quiero responder a esto. Analizar el socialismo únicamente desde Marx es deshonesto. Sociedades modernas como China o Vietnam siguen siendo comunistas, aunque los liberales se nieguen o lo nieguen. El comunismo se ha ido reformando conforme el paso del tiempo. Y ojo que yo estoy en parte de acuerdo. Estoy en parte de acuerdo, porque sí es verdad que Lenin ya habla de eso del capitalismo de Estado como una fase previa del comunismo. Es decir, cuando te dicen, no, es que China no es comunista, sino que es capitalista de Estado. Ya, pero ya Lenin te dice que el capitalismo de Estado es un paso anterior a el comunismo. Entonces, ellos ya planean, o sea, digamos que China sí que entra dentro del plan comunista, ¿no? O sea, no se distancia, no es que ahora haya tomado unos derroteros que no tienen nada que ver con su plan. Otra cosa es si son realmente capaces de llegar a aquel comunismo del que hablan. Esa es otra discusión que podemos tener, pero sí es verdad que yo considero que lo que está haciendo ahora China, por ejemplo, no tiene por qué ser contradictorio al comunismo o al socialismo. Sí que puedes, es un tipo de socialismo, una manera, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, a ver, es que el debate en torno a la evolución del socialismo y las distintas fases de lo que se llamaba democracia burguesa, capitalismo, a todo ese tipo de... para mí es muy oscuro. Es muy oscuro. Ya Lenin, por ejemplo, lo trata en el imperialismo, la fase superior del capitalismo, me parece, sí. Y es muy oscuro, además está planteado todo en términos marxistas y resulta bastante farragoso, la verdad. Pero sí, claro, todo ese tipo de cálculos ellos lo han hecho. Es que ellos tienen... Claro, pero hay cosas que ellos no han visto. Hay cosas que ellos no han visto y hoy se debate entre los socialistas, como con todo el tema este de la informática, ellos eso no se lo pueden plantear, ni se lo llegaron a plantear en su época. Pero ahora uno de los debates es si puede llegar el socialismo con todo el tema de la informática, de si puede el superordenador hacer el cálculo económico, tal. Y eso. Claro. Bueno, a mí me parece bien que sigan ese debate porque creo que los rusos ya lo refutaron a mediados del... Sí, bueno, el siglo XX ellos ya tenían un parque informático bastante importante y empezaron a pensar, bueno, si podían resolver el problema del cálculo económico con mayor potencia de cálculo. Y llegaron a la conclusión de que no, porque el problema de los ordenadores potentes es que hacen el mundo más potente. Claro. O sea, sí, eso es lo que le debatí yo a Armesilla. Pero bueno, él seguía en sus 13 de que no. Eso es lo que le dije yo a Armesilla. Y ahora,
Bueno, no sé si te queda algo más por comentar, si quieres comentar algo más. Es que como el guión lo hemos ido saltando de un punto a otro, estoy un poco perdido. Si quieres comentar algo más y tal y cual, ya llevamos 1 hora y media. No sé si queda algo pendiente. Se la he ido. Ay, Javi, hablo solo. Perdona, ¿puedes repetir, Benja? Que se me ha cortado. Digo que bueno, que como el guión, porque lo tengo aquí, lo hemos estado saltando de un lado a otro, al final, bueno, ha sido un poco tal, pero bueno, está bien, porque yo creo que hemos tocado prácticamente todos los temas. Digo, si quieres comentar algo más sobre algo, algo que veas tú que tenga relevancia, o quieres, pues dice aquí abajo, por ejemplo, dijiste que querías hacer algunas preguntas o no sé qué cosas. Bueno, pues eso, a ver. A ver, yo lo que os quería comentar y que está relacionado con lo que estábamos hablando de la teoría de clases y lo que también os comenté al principio sobre los marcos conceptuales y la percepción que ha conseguido crear la izquierda a través de la historia, es que, bueno, este tipo de historiografía de corte más liberal o libertario y el reciclaje de la teoría de clases hacia una teoría de clases más correcta, que sería la teoría predatoria del Estado, yo pienso que es nuestra mejor baza. O sea, incluso si lo miramos desde el punto de vista de la propia teoría, nosotros sabemos que entre la clase gobernante y la clase gobernada, en media un sistema de hegemonía. O sea, primero es el ejercicio efectivo del poder y luego la legitimación jurídico-política, cultural, que es la que permite, bueno, pues establecer que es necesario el Estado, que hay ciertos aspectos de la vida económica que tienen que ser necesariamente socializados y que el Estado es el órgano rector que tiene que administrarlos. Claro, una de las formas que yo pienso que la más prometedora que tenemos de atacar eso es justamente combatir el discurso histórico y ofrecer nuestra versión, que es más correcta, sobre cuál es la situación de las clases y cuál ha sido la situación de las clases a lo largo de la historia. Claro. Sí, yo pienso igual. Y en el fondo es que es una estrategia muy gramsciana, pero es nuestra mejor, pienso que es nuestra mejor baza. Lo dijo Bastos en una conferencia. El narcocapitalismo llegará cuando la gente pida anarcocapitalismo. Claro. Y una de las formas de lograrlo, pienso yo, es exponer correctamente la historia o por lo menos depurarla de todos estos elementos marxistas y de corte socialista que, por ejemplo, Escotado pues documenta de forma bastante genial, creo yo, en su obra. Aunque, bueno, tiene un montón de defectos que no nos ha dado tiempo a comentarlos, pero que es verdad que, pues como le comentábamos antes, sois los cristianos los que tenéis que poner un poco de contrapunto a las cosas negativas o más desacertadas que dice el cristianismo, y luego también, pues yo qué sé, los filósofos pueden corregir sus distintas partes de sus distintos aspectos filosóficos. Los economistas pueden agregar o mejorar su teoría económica. Los historiadores pueden ir refinando todo ese tipo de cosas. Y bueno, por redondear un poco si queréis, yo lo que quería es recomendaros Los enemigos del comercio y la obra de Escotado en general, no solo para que la leáis, sino para que la recomendéis. Claro. Porque hay mucha Yo tengo ahí el último, ese que ha sacado de Hitos del Sentido. Me lo regalaron para mi cumpleaños, pero no leí mucho, vaya, de él todavía. No he tenido tiempo. Ya, yo también lo he pensado, pero no he leído demasiado porque no tengo mucho tiempo. Además porque es un libro muy, muy filosófico, ¿no? Claro, sí, es de filosofía, no es de historia ni nada de eso. Claro. A mí, desde luego, con esta charla, me ha entrado mucha curiosidad por los 3 tomos. Pero claro, he cogido la Suma Teológica. Y quería, dices tú, ¿cómo se mete uno con eso? ¿Sabes? Es tremebundo. Es tremebundo. La Suma Teológica, si te pones a leerla, te va a llevar 1 año y medio por lo menos, ¿no? Evidentemente es una cosa que tarde o temprano en mi vida quiero hacer. Pero claro, te pones ya con los enemigos del comercio, o sea, tiene que ser algo que te propongas y algo que te va a llevar mucho tiempo y que una vez que te pones ya no se puede dejar. Pero sí que me ha entrado mucha curiosidad. Y seguramente lo que haga
o sea, lo cogeré, evidentemente, sobre todo el tomo primero, e iré al tema del cristianismo, porque es el que más me interesa, y veré a ver qué es lo que dice y cómo se puede contrastar con el pensamiento de Santo Tomás igual, o cómo se puede eso mirar. O sea, es lo que yo he sacado de esta charla, porque la verdad es que hasta entonces nunca había tenido mucha curiosidad por Escotado, porque siempre he dicho, bueno, Escotado dirá lo que todos ya sabemos, pero de otra manera. Pero sí es verdad que he visto desde el punto o sea, de los puntos que ha tocado Javier, sí es verdad que hay cosas muy interesantes que yo no había escuchado, con lo cual lo he subestimado, creo yo. Y sí que me ha dado algo de interés. Sí que me ha dado algo de interés. No sé si David quiere decir algo sobre esto. No sé. Sí, a mí también me llama la atención, no tanto por el tema del cristianismo, que para mí es más secundario, sino yo por el tema de Marx y el contexto filosófico que se puede dar ahí, todo eso. Por los pensadores, a mí me interesan los autores más que la historia. A la historia me gusta, pero me gusta ver el trasfondo de la historia. O sea, las ideas que hay detrás. La historia en sí, ejemplo, a mí, no sé, el terror de la Revolución Francesa, yo quiero ver cuál es la causa de eso. Claro. ¿Qué idea es causa de eso? No cómo fue el terror, cuántos murieron, que yo entiendo, o sea, que es muy malo y todo eso, y es fatal, obviamente, pero no es mi punto, por así decir. Eso a lo mejor Claro, sería más un historiador o algo. Claro. Pues nada más. La verdad es que me ha parecido una charla muy, muy, muy interesante. Un placer, un placer a Javi, me ha caído muy bien. Sí, Javi, la verdad, sí, sí, la verdad es que me he llevado una grata sorpresa porque me ha gustado mucho. Le doy muchas gracias. Uno más para el gremio. Sí. Le agradezco mucho que se haya puesto en contacto conmigo porque la verdad, bueno, ha sido un gran descubrimiento, ha sido una enorme experiencia. Hemos conocido más el pensamiento de Antonio Escotado y creo que he sacado cosas, ¿sabes? Cuando uno está en una charla y saca algo después que va a pensar o que va a investigar más o tal, es cuando uno dice, ha valido la pena. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que ¡Hombre! Pero si tenemos por aquí a un Lord de Logroño. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, querido amigo. El otro día me pasé yo por tu stream y me voy a seguir pasando. Lo que pasa es que lo hace muy pronto, ya a esas horas. Yo soy medio socialista y me levanto a las 2 de la mañana, digo, a las 2 de la tarde. Es broma, ¿eh? No lo penséis. Una sesión muy agradable, sí, la verdad es que he sacado muchas cosas. Tenéis que hacer uno sobre historia de las drogas. Hombre, si Javi se ve capacitado, no sé si te has leído ese libro, si te ves capacitado para hacer eso, conozco yo alguno que también puede encajar en este tema. En el buen sentido, ¿eh? En el buen sentido, no os penséis. La verdad es que sí que me estaría interesante hablar sobre Thomas Sachs, por ejemplo, hablar sobre el derecho a las drogas, del libro, bueno, el derecho a las drogas, digo, el libro de Thomas Sachs, y hablar sobre un poco la historia de las drogas. Sí que sería una cosa muy, muy interesante. Y como ya tenemos este gran historiador, Javi, que se nos ha vuelto a ir, como ya tenemos ya estoy de vuelta, perdón. Digo que estaría muy bien hablar algún día si te ves capacitado para hablar de la historia de las drogas, pues algún día podríamos hacer algo así también. Sí, por supuesto. Yo encantado. Intentaré tener resuelto el problema de los cortes, los microcortes de conexión. Pero sí, claro. Yo agradeceros muchísimo el interés y encantado de colaborar con vosotros, por supuesto. Perfecto. Podéis seguir a Javi en este @ en Twitter. Recordad, voy a volver a pasarlo, el canal de YouTube de David, porque David habla mucho de filosofía y a quien le interesa la filosofía, bueno, pues el mejor sitio, bueno, uno de los mejores, porque yo he encontrado otros sitios muy buenos también, pero uno de los mejores sitios es sin duda el canal de David. Muchas gracias, Salud. Ha sido muy interesante. Tu canal sirve para conocer gente muy preparada. Es mi objetivo, la verdad. Mi objetivo es traer a gente interesante, traer gente que tiene algo que decir y que igual no es muy conocida. Y la verdad es que en general me está gustando mucho el camino que le estoy dando al canal, porque estamos hablando de cosas muy interesantes que no vais a encontrar en otro lado. Bueno, en otros lados sí, pero no en cualquier otro lado.
y me alegro cómo está yendo el canal, porque desde aquí podéis sacar, bueno, pues un poco de conocimiento sobre autores, sobre historia, sobre filosofía, sobre economía, otro punto de vista que no es el mainstream y desde luego de forma seria, que es lo que yo quiero hacer. Algo serio. No de estas tertulias que encontramos por ahí, que unos se gritan, otros se gritan y al final no hay nada. No sacas nada más que a dos que se han gritado y que parecen irreconciliables porque parece que se llevan a matar y el argumento no es ninguno, sino el argumento es esto es así porque lo pienso yo o esto es así porque lo piensa el otro. No. Aquí nos venimos a comernos la cabeza. A comernos la cabeza. Y aprender de diferentes autores, de diferentes pensamientos. Y yo es lo que quiero que sea este canal. Algunos días más profundo. Hoy, por ejemplo, nos ha tocado algo muy profundo gracias a Javi. Otros días será un poco menos. Otros días igual será algo de más de actualidad. Pero es la idea que tengo yo, que es tratar cosas interesantes desde la educación, el respeto, como dice Luz, con respeto y educación y desde pues, el pensamiento crítico o no tan crítico, quien no lo tenga. Muchas gracias a Javi por estar aquí. Muchas gracias a mi querido amigo David, que le tengo mucha estima y espero que Pedro Sánchez nos deje vernos pronto. Y muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, como siempre. Esta es vuestra casa, si hoy lo sentís. Un abrazo y nos vemos. Hasta luego. Un saludo.